Señores, hoy estoy muy contento porque tengo conmigo al fin las MetaQuest 3. Un visor que ha sido bastante complicado de conseguir. Ya sabéis que el lanzamiento ha sido un poco desastroso, pero bueno, por fin las tengo aquí, las he probado, he estado cacharreando, he estado jugando, he estado probando mil cosas en el poco tiempo que he tenido con ellas. Y tampoco me he visto ningún vídeo de nadie. He venido aquí totalmente a pelo para tener la opinión más limpia posible, mis primeras impresiones sobre las MetaQuest 3. Así que este vídeo va de mis primeras impresiones de MetaQuest 3, las primeras impresiones de alguien que viene de MetaQuest 2 y que además es jugador profesional de videojuegos. Primero voy a hablar de cosas que ni fu ni fa, ¿vale? Que bueno, que para mí no marcan el comprarte o no comprarte un visor. Te voy a hablar de cosas que no me esperaba nada y me ofrecieron exactamente eso, nada. Para empezar, la correa, evidentemente. La correa es mejor que la de Quest 2, eso sí, pero igualmente sigue siendo insuficiente. Hombre, la parte buena es que el visor, al ser más compacto, te queda el peso más pegado a la cara y con esta correa por lo menos ya no te baila, ¿no? No te da esa sensación de que te tira para adelante o como pasaba con Quest 2 que al final había muchos momentos que estabas ajustándotelo porque se te caían o se te descolocaban. Aquí no, aquí en este caso sujeta mejor, pero igualmente es algo que voy a cambiar. Luego, otra cosa que para mí es ni fu ni fa, está bien, pero tampoco, no sé, tampoco haría que me comprara el visor por eso, es el facial que lo puedes separar en 4 niveles diferentes para tener la cara más alejada del visor, ¿vale? Yo lo tengo al nivel 2, son 4 niveles, del 1 el más cercano, el 4 más lejano. Yo lo tengo en el 2 para que las gafas no me rocen con las lentes. Esto también hay que tener en cuenta que cuanto más cerca estés de la lente, más campo de visión vas a tener. Si tienes una pantalla aquí pegada en el ojo, evidentemente para donde quieres que mire vas a ver pantalla. Pues aquí pasa lo mismo. Luego otra cosa que tiene también, que ni fu ni fa, pero que está bien sin más, es la ruedita para ajustar el IPID. Yo con las Quest 2 ya iba bien, aunque era una forma un poco bruta, digamos, cerrándolas a pelo. Aquí te lo puedes ajustar al milímetro. Sí, está bien porque sobre todo si venías de Quest 2 que no tenías exactamente la medida de tu cara, podías tener problemas, ¿no? Yo por suerte no tenía ese problema, así que aquí ni fu ni fa. Ya que os estoy hablando de lo del IPID, como curiosidad, es bastante difícil ajustarte el IPID cuando ves bien en toda lente. Porque sí, ahora quiero hablar de cosas que me sorprendieron muchísimo. Y la primera sobre todo es la lente. La lente, ¿por qué? Porque es que lo ves todo nítido. Desde el momento que te lo pones en la configuración, estoy mirando para abajo, tengo el cartel aquí arriba, subo los ojos y lo veo perfecto. Que si no habéis probado un visor de VR diréis, ¿qué gilipollez dice este tío? No, los que usamos VR sabemos de lo que estamos hablando, de que las VR de por sí, por norma, tienen un punto dulce, una zona donde en el centro tú ves bien. Ves todo nítido y lo ves bien. Según vas alejando los ojos hacia los bordes, se va viendo borroso. Hay algunos visores que tienen más y otros que tienen menos punto dulce. En este caso, el punto dulce es total, de verdad. Puedes leer de izquierda a derecha. Y esto es perfecto. Por ejemplo, juegos como shooters, que te cargas a alguien y aparece el feed de a quién has matado, que te aparece arriba a la derecha, y lo puedes leer bien. No vas a tener problema alguno. Eso me ha sorprendido mucho. O sea, está muy, pero que muy bien. Todo esto, vuelvo a decir, son primeras impresiones, ¿vale? Pero cosas que me han impactado. La pantalla, la resolución. La resolución de las pantallas son muy, muy buenas. Veo todo súper nítido. Junto a la lente, ves todo muy definido. Hasta los logos. Cuando carga un juego, hasta el logo cargando el juego, dices, joder, qué bien se ve, me cago en la puta. Es brutal, de verdad. A mí estas dos cosas me parecen brutales. Otra cosa que me parece espectacular, aunque ya lo sabíamos por lo que habían dicho, es la potencia. Señores, la potencia. La potencia. Ponerte un juego que ya tiene actualización gráfica. Por ejemplo, me puse el Into the Radio. Juego que me gusta mucho. Entro ahí. Voy al búnker. Al búnker no, al respawn, a la zona, a la base tuya del principio. Salgo de ahí y voy a hacer la primera misión y digo, ¿qué versión estoy jugando? ¿Estoy jugando la versión de PC o la de Quest? Evidentemente hay diferencia con la versión de PC. PC VR en gráficos ultra y tal se sigue viendo mejor, pero ya el conjunto total se ve muy bien, de verdad. O sea, cuando tú jugabas en Quest 2,
los juegos más serios decías, a ver, parece, no sé, acartonado, falta de sombra, falta de esto, lo otro, pero aquí no. Aquí ya eso se ha roto, evidentemente, lo vuelvo a decir, no llega al nivel de PSVR, máximo nivel, pero da igual, te sumerges muchísimo más en el juego y ya te olvidas. Y hay momentos, y os lo digo de verdad, hay momentos que ya no sabía qué versión estaba jugando. Hay una cosa que hay que tener clara, y es que esto lo comentábamos en vídeos pasados o la entrevista que tuve con Jorge, por ejemplo, de que los juegos por sí ya parece que rescalan solo a la resolución del visor, es decir, todos los juegos de Quest 2 jugados en Quest 3, todos o la mayoría al menos, jugados en Quest 3, vas a tener más resolución así por la cara y más hercios, ¿vale? Vas a notarlo más fluido y lo vas a ver mejor. Ahora, para sacarle el máximo potencial a los juegos, el estudio tiene que sacar una actualización. Actualización donde mejoren gráficos, añadan sombras, etcétera, como el Red Matter, que es una puta locura como se ve ahí. De verdad, es increíble. Pero necesitas la mano del estudio. ¿Cuántos estudios van a sacar parches para esto? No lo sé. Lo que sí que sabemos es que los juegos que vayan a ir viniendo van a venir preparados para esto. Quizás no tanto los que ya tenemos. Entonces, hay juegos que ya se veían bastante bien por su, yo qué sé, por su técnica de renderizado que tenían, como por ejemplo el Live Beneath, que era un juego de terror con estilo cómic, ¿no? Con gráficos cel shading, que en Quest 2 y en PSVR ya costaba un poco ver las diferencias, lo notabas en Quest 2 porque tenía menos resolución, en Quest 3 tienes más resolución y ya cuando te los pones dices estoy jugando la versión de PC, con la comodidad de jugar sin PC. Entonces posiblemente esto de que estoy hablando ahora mismo, que ya me metí de lleno con lo de los juegos, es lo que más me ha gustado del visor. De momento es lo que más me ha gustado. Todo va muy bien, además va más rápido, se ve mejor, más fluido y yo qué sé, está de puta madre eso está brutal. Luego otra cosa que me ha gustado muchísimo también, el sonido. El sonido cuenta esta vez con 2 altavoces por cada lado. Si os fijáis, tiene un altavoz aquí adelante, por la parte de arriba, y otro por la parte de abajo. Tiene más volumen, cosa que agradecí mucho en juegos como el Beat Saber. Beat Saber hay canciones que a lo mejor, no sé si es porque son canciones viejas, de estas de rock que metieron, que yo notaba que me faltaban más volumen, ¿no? Cuando estás jugando, te estás rompiendo ahí con las espadas, dándolo todo y te vienes arriba, pero faltaba esa fuerza de volumen, ¿no? Pues en Quest 3 se escucha muchísimo más alto, que he tenido que bajar el volumen, y además los graves son más pronunciados, o sea, para juegos así los disfrutas mucho más, muy contento con ese añadido también, que a simple vista puede parecer una tontería, pero a mí personalmente me ha encantado. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho, los mandos, señores, los mandos no tienen el aro y el peso, son más chiquititos, son mucho más compactos también, quedan perfectos en la mano y además la vibración áptica que tiene está súper guay. O sea, notas cómo te vibra cada zona del mando como de forma independiente casi. No sé, es que no sé cómo explicar el tipo de vibración. No es que vibre todo el mando y ya está, sino intenta transmitir las cosas que te está pasando, ¿no? en el juego. Me hubiese gustado, por pedir, que tuviera gatillos ápticos estilo como los de PlayStation, ¿no? Que te hacen resistencia. Sobre todo para juegos de pegar tiros sería mejor, pero aún así aquí los mandos son mejores también que los de Quest 2. Otra cosa que me ha gustado es la realidad mixta. Con este sensor que tiene aquí de profundidad te escanea todo, te escanea la casa, con los muebles, con las paredes y esto luego lo puedes usar en algunos juegos para mezclarte la realidad con la fantasía, con el videojuego. Juegos como el Drop Dead, que los zombies te entran por ventanas virtuales, puertas y tal, y tú tienes que defenderte en tu casa. El propio juego que te viene de unos alienígenas que te rompen el techo de tu casa y lo que tienes que hacer es capturarlos con una pistola, unos aliens, unas bolas peludas que van corriendo por toda tu casa y tú le vas pegando tiros y vas puntuando porque eso se guardan en la nave, etcétera, como capturándolos, yo qué sé. Está bien. No es un juego donde me vaya a profesionalizar, pero que está bastante curioso. Pero lo mejor es ver cómo se va rompiendo las paredes de tu casa y miras a través de ellas y ves el mundo virtual, ¿no? Y ves a lo mejor el otro planeta, o correteando por tu casa los bichitos esos, o la nave,
o yo qué sé, cuando se rompe el techo que caen los fragmentos del techo, si tienes una mesa o algo debajo, los fragmentos rebotan en la mesa o se quedan encima de la mesa, o sea, lo reconoce, no lo atraviesa. Eso está genial. Pero por desgracia, no todo es bueno. ¿Por qué? Porque las cámaras a color sí que son mejor que las de Quest 2, porque en blanco y negro, pero para mi gusto, se quedan todavía lejos de ser cámaras dignas. Vale que puedes jugar ping-pong, puedes jugar demeo, puedes jugar cosas con esto y la realidad mixta. O sea, lo disfrutas. Pero me hubiese gustado más que las cámaras fueran un poquito mejor, mayor resolución. Se ven mucho grano y poca definición, digamos. Parece las cámaras, las primeras cámaras digitales de cuando salieron, pues me recuerda un poco a eso, ¿no? Cámaras que falta esa resolución, esa nitidez. Y evidentemente a poca luz, pues son peores aún. Pero bueno, no quiero decir que es lo peor del mundo, pero tampoco me parecen buenas, sinceramente. Además de que yo he leído por ahí que la gente dice que puede leer el móvil y tal con el visor. A mí me cuesta muchísimo. Sí lo puedo leer, pero no es fácil, digamos. No es algo que diga yo, qué bien se ve. No, está bien, sin más. Pero esto tiene que evolucionar más y estoy seguro que va a ser lo que irán mejorando en los siguientes visores, sobre todo eso y la potencia. Otra cosa que meto en las partes negativas. La batería. A falta de poder probarlo más, ¿vale? Más tiempo, tengo la sensación de que la batería se la fuma mucho más rápido que en Quest 2. En los mismos presets, volumen a tope o casi a tope, brillo a tope, ¿vale? Así que si bajas el volumen, bajas el brillo, tal, te puede durar más, cierto. Pero comparando igual, ¿no? Tengo la sensación que se gasta mucho más rápido y que además otra cosa que me pasa es que conectada a PSVR, por ejemplo, las Quest 2 me duraba mucho, o sea, no se me acababan. Y las Quest 3 me da la sensación que también se chupa bastante rápida la batería. Es como que el cable no es suficiente para mantenerla. Ya no te digo para cargarla, para ralentizar la bajada. No sé, tengo que probarlo más, ya os digo. Estos días voy a estar haciendo directo en mi canal de Twitch de juegos VR para poner al límite el visor, sobre todo con juegos. Y ya que mencioné PSVR, aquí voy a hablaros de algo que para mí un poquito ni fu ni fa. Y ya que os hablo de PSVR, aquí os voy a mencionar algo que para mí ni fu ni fa. Quizás estoy un poco, no sé cómo decirlo, decepcionado tampoco porque tampoco esperaba nada en ese sentido. Pero conectadas a PC, da igual la configuración que le ponga, no noto apenas diferencia con la versión de Quest 2. O sea, Quest 2 conectado a un PC y Quest 3 conectado a un PC. Prácticamente lo mismo. La única ventaja que veo en Quest 3 es el campo de visión y que todo es más nítido porque tiene, por el punto dulce gigante. De resto lo veo prácticamente igual. Sinceramente, lo veo prácticamente igual. Y de hecho me ha parecido que he encontrado ahora un problema que antes no lo tenía y es por la potencia del visor. Me explico. El visor a tener mayor resolución en general en los juegos standalone se ve todo demasiado bien. Que cuando lo conectas a PSVR he tenido la sensación de tener una capa blanquecina en la imagen, como la compresión de imagen. Todos sabemos que cuando conectas a PC con USB y todo el rollo hay cierta compresión y yo juego a 800 megabits de bitrate, ¿vale? ¿Qué pasa? Que antes no me daba cuenta porque la resolución en Quest 2 en los juegos nativos era baja y ya está. Y cuando ponía en PSVR lo veía todo como mucho mejor. Ahora, como la resolución ya es parecida y lo que cambia quizás es eso, los colores y tal, sí que me doy cuenta, creo que me doy cuenta, que a lo mejor es cosa de algunos juegos, de la compresión de la imagen. Y esto pues no lo había tenido en cuenta hasta que las he probado y bueno, eso va a decantar también mucho más que el juego, si está en versión standalone y se ve bien, lo acabe jugando esa versión antes que en PC. Cosas que no he podido probar, todavía no he podido probar el Airlink y todo eso no lo he podido probar aún. Pero de resto creo que sí, he probado ver vídeos, se ve espectacular, todo eso es genial, de verdad. Vídeos, rendimiento, etcétera, es genial. Lo único, eso que os he comentado. Entonces, para resumir, para no volvernos locos, cosas que deberían mejorar, pues la cinta, evidentemente.
Pero no me preocupa porque esto te puedes poner otra. Las cámaras para la realidad mixta, le falta calidad, le falta resolución, le falta nitidez, le faltan cosas. A las cámaras a color, para mi gusto, todavía no están donde deberían estar. El PSVR está bien, pero si vienes, por ejemplo, de Quest 2, no te va a sorprender. Por otro lado, cosas increíbles del visor, las lentes, la resolución y sobre todo la potencia. O sea... es que estos son unas primeras impresiones, todavía no quiero entrar a valorar a tope todo porque ya para eso haré un vídeo cuando las lleve usando más tiempo. Pero bueno, los vamos a dejar aquí, estas son las primeras impresiones, ¿vale? Esto es lo que me ha transmitido en este tiempo de uso, sin más. Así que señores, daros las gracias por ver el vídeo, si os ha gustado dejar un fuerte like y ya sabéis, comentarme qué pensáis ustedes y todas esas cosas y nos vemos en más vídeos y en directo, que estaré bastante, que lo tenéis en la descripción el canal, que ahí le estaré dando caña pues a esto y a ver, sacarle todas las cosas, a seguir disfrutando. Muchas gracias, adiós.